y el título que le he puesto al mensaje de hoy es Come y deja comer. Come y deja comer. En España tenemos un refrán que es muy conocido y dice, eres como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer, ¿verdad? Y bueno, por si alguno no ha escuchado este dicho, hace referencia a aquellas personas que no son capaces de disfrutar de algo, pero al mismo tiempo impiden que otras disfruten. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda un término muy conocido que es el término tóxico. Por ejemplo, hay parejas en las que no son capaces de estar con la persona, pero tampoco pueden estar sin ella. Entonces esta persona podríamos decir que es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Ahí está. O por ejemplo hay un niño que tiene un juguete en su casa totalmente olvidado, lo tiene abandonado, pero un día de repente lo visita un amigo, lo visita un vecino y ese juguete que nunca utilizaba ahora parece ser su mejor juguete y no deja que nadie juegue con él. En este caso el niño sería como el perro del hortelano, que ni come. Ahí está, cada vez os veo más animado. Bueno, pues trasladando todo esto al ámbito espiritual, he podido darme cuenta que a veces nos pasa lo mismo. Y es que los cristianos a veces somos como el perro del hortelano en relación a este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces no somos capaces de disfrutar de la presencia de Dios. Y esto impide que otras personas disfruten. Muchas veces no somos capaces de alimentarnos de la palabra de Dios. Y esto implica que otras personas no se puedan alimentar. Y lo que yo realmente quiero decir con esto es que el hecho de descuidar nuestra vida espiritual no solamente nos va a afectar a nosotros, sino que también va a repercutir en aquellas personas que no conocen a Jesús. Y sabes, hace un tiempo entendí que realmente los cristianos somos como un espejo. Un espejo. Y de una forma muy específica, el apóstol Pablo habla de esto en 2 Corintios 3:18. No hace falta que lo busquéis porque ahora iremos al texto en el que quiero centrar el pasaje. Pero en 2 Corintios 3:18, en la Nueva Versión Internacional dice, así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que si somos un espejo, nuestra vida siempre va a reflejar algo, ¿sí o no? Si somos un espejo, siempre vamos a reflejar algo. O dicho de otra manera, nuestra vida siempre va a ser el reflejo de aquello en lo que ponemos nuestra mirada. Si nosotros nos estamos mirando a nosotros mismos, de cara a la sociedad seremos un reflejo de nosotros mismos. Si estamos mirando nuestro orgullo, de cara a la sociedad seremos un reflejo de nuestro orgullo. Si miramos nuestro corazón, de cara a la sociedad seremos el reflejo de nuestro corazón. Pero si nosotros enfocamos la mirada en Jesús, de cara a la sociedad, podremos reflejar a Jesús. Pero mientras yo meditaba en esto, me planteaba a mí mismo la siguiente pregunta. Y es, ¿cómo yo puedo reflejar a Jesús si mi mirada no está puesta en Jesús? O peor aún, ¿cómo nosotros podemos reflejar a Jesús si nuestro espejo está sucio o incluso puede estar roto? Mira, siendo sincero contigo, en estos días he estado reflexionando, he estado meditando y me he dado cuenta que a pesar de llevar prácticamente toda mi vida en el camino cristiano, aún hay muchas cosas en las que tengo que cambiar. Me he dado cuenta que necesito alimentarme más de la palabra de Dios para que otras personas también puedan ser alimentadas. Y sabes, hay un pasaje en la Biblia en la que de una manera muy concreta podemos ver cómo Jesús enseña esta verdad a los discípulos. Hay un pasaje específico en las Escrituras donde Jesús enseña a los discípulos este principio que es clave para nuestra vida como cristianos. Y es el principio de comer y dejar comer. Y no sé si tendrás por ahí tu Biblia, pero me gustaría que me acompañaras, si la tienes ahí, al Evangelio de Marcos, capítulo 6, empezando por el versículo 30. Marcos, capítulo 6, empezando por el versículo 30.
Yo sé que lo más frecuente que suele decir un predicador es si lo tenéis, decir amén. Pero a mí me gusta que si lo tenéis, decir lo tengo. Y así yo me hago una idea más clara de que tenéis el pasaje ahí. Lo repito por si alguien se ha despistado. Marcos, capítulo 6, versículo 30. ¿Lo tenemos? Ahí está, lo tengo. Bueno, dice así. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Qué tuvo Jesús? Compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Hasta aquí. Yo creo que es un pasaje que a lo largo de nuestra vida quizá lo hemos podido escuchar en más de una ocasión. Incluso hemos podido oír o escuchar alguna predicación acerca de este pasaje. Pero sinceramente la última vez que yo leía este texto, la verdad que el Espíritu Santo hablaba algo muy específico a mi corazón. Y es lo que yo hoy quiero compartir contigo. Y quiero hablarte de 3 puntos que creo que son fundamentales a la hora de llevar una vida práctica como creyentes. Y el primer punto del que quiero hablarte, no sé si puedes pasar la diapositiva, es de intimidad. Di conmigo, intimidad. Intimidad. Hemos leído en este pasaje que dice que hay un momento en el que los apóstoles se reúnen con Jesús y les cuentan todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y para ponerte rápidamente en contexto, si lees el Evangelio de Marcos te puedes dar cuenta que hay un punto en el que Jesús manda a los discípulos a que vayan a predicar. Y una vez que Jesús los manda a predicar a diferentes sitios, diferentes lugares, es justo el momento también en el que se enteran que Juan el Bautista había muerto. En fin, hay una serie de acontecimientos y después de todo esto, los discípulos llegan y se reúnen con Jesús. De hecho, en el Evangelio, aquí vemos como Marcos no dice los discípulos, sino que dice, entonces los apóstoles se juntaron, porque ellos ya venían de una gira misionera. Pero lo que a mí me impacta es que dice que ellos se juntan con Jesús y le cuentan todo lo que habían hecho y todo lo que les había pasado. Y además también hemos leído que hay un momento en el que Jesús les dice, mira, venid conmigo a un lugar aparte y descansad un poco. Yo no sé a ti, pero a mí esto me habla de que entre los discípulos y Jesús existía una verdadera intimidad, ¿sí o no? Había una verdadera intimidad. Cuando leemos Marcos 3, dice la Biblia que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, para sanar enfermos y para que tuviesen autoridad sobre los demonios. Y claro que a mí me impacta que Jesús los llamara para enviarlos a predicar. Claro que a mí me impacta que Jesús los llame para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Pero déjame decirte que lo que a mí más me impacta de eso es que Jesús llamó a los discípulos
para que estuviesen con Él. Y déjame decirte que no hay un llamado de mayor prestigio, no hay un llamado más honorable que ser llamado por Jesús simplemente para estar en su presencia. No hay un llamado más privilegiado que ser llamado por Dios para estar cerca de su corazón y poder tener una relación íntima con Él. Ahora bien, si vamos a hablar de intimidad, yo creo que estaría bien poder tener una definición de este término. Y encontré una que dice que la intimidad es uno de los mayores tesoros que tiene una persona. La esfera de la intimidad representa el espacio de la privacidad personal que cada ser humano debe proteger. Y quiero leerte esta última frase. La esfera de la intimidad representa el espacio de la privacidad personal que cada ser humano debe proteger. Ahora bien, si nos dice que la intimidad es como un aspecto de nuestra vida que cada persona debe proteger, ¿sabes lo que significa que Jesús quiera tener intimidad con cada uno de nosotros? Significa que en lugar de proteger su privacidad personal, Jesús nos hace partícipes de ella. En lugar de querer estar a un lado y mantenerse distante, lo que Jesús quiere es hacernos partícipes de su corazón y de lo que hay en lo más profundo de su interior. Yo no sé tú, pero yo personalmente la puerta de mi casa no se la voy a abrir a cualquiera, ¿verdad? Hay veces que han llamado a mi casa personas que quizá tenían una apariencia un poco sospechosa y he preferido no abrirle la puerta. Ahora, si llama a mi madre, si llama a mi padre, llama a mi hermano, evidentemente abro la puerta corriendo porque son personas con las que tengo intimidad. ¿Sí o no? Pues por ello quiero invitarte a que de alguna forma comiences a incrementar tu intimidad con Jesús. Y sabes que cuando yo leía estos versículos me di cuenta de que la intimidad que Jesús tiene con nosotros está íntimamente relacionada con el hecho de estar a solas. Estar a solas. Y evidentemente tenemos un enorme privilegio de como iglesia congregarnos como su pueblo para adorarle, para exaltarle. Pero si nosotros queremos tener una verdadera intimidad con Jesús, es necesario pasar tiempo a solas en su presencia. En Marcos 4:10 dice que cuando Jesús estuvo solo, los que estaban cerca de él le preguntaron sobre la parábola. En Lucas 9:18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y además en este versículo 32 también hemos leído que se fueron solos. Y esto nos habla de que la intimidad con Dios también requiere momentos a solas con Él. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo en esto, pero creo que cuando tú y yo queremos tener un momento de intimidad con alguien, lo que más nos apetece es estar a solas con la persona, ¿sí o no? Si tú tienes una pareja que estás enamorado, estás enamorada de ella, lo que más te apetece es pasar tiempo a solas para poder expresarle tus sentimientos, para poder expresarle lo que hay en ti, abrirle tu corazón, ¿verdad? Pues cuando se trata de Dios, pasa exactamente igual. Tenemos que pasar un tiempo a solas con Él para poder expresarle lo que hay en nuestro corazón, para poder hablarle de lo que realmente sentimos y tener un tiempo de calidad donde nadie nos pueda interrumpir. Y me resulta muy curioso que no solamente veo que esa intimidad existía entre Jesús y los discípulos, sino que Jesús también mostró que tenía una estrecha intimidad con el Padre, ¿verdad? Cuando leemos los evangelios, en varias ocasiones leemos que Jesús se iba a un lugar desierto y allí oraba. Que Jesús iba a lugares apartados y allí oraba. Y esto nos habla de que la intimidad con Dios requiere necesariamente pasar tiempo a solas en la presencia de Jesús. Pero además de esto, también he podido descubrir que la intimidad con Jesús está relacionada con tener confianza con Dios. ¿Y por qué digo esto? Quizá podrás estar más de acuerdo conmigo o no, pero creo que muchas veces venimos a la presencia de Dios y no venimos con la total confianza. Y muchas veces venimos delante de Dios con caretas, venimos delante de Dios con máscaras queriendo aparentar algo que no somos. Y lo que no nos damos cuenta es que Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y que es cierto que muchas veces
tratando de buscar la aprobación de Dios, tratando de agradar el corazón de Dios. Venimos con una fachada, pero Dios ve mucho más allá de eso. Y déjame decirte algo, Dios no quiere que seamos perfectos, Dios quiere que seamos reales. Y déjame repetirte esto porque quiero que puedas asimilarlo en el corazón, y es que Dios no espera que seas perfecto, Dios espera que seas real. Y que cuando tú vengas a su presencia, vengas como un hijo que acude a los brazos de su padre. Amén. Hemos leído aquí que los discípulos llegaron y le contaron absolutamente todo lo que les había pasado y todo lo que habían hecho. Yo hago eso con las personas que tengo confianza. Solamente a las personas a las que le tengo confianza es a las que les abro mi corazón y les cuento todo. Ni siquiera, fijaos lo que os voy a decir, ni siquiera a mis padres a veces le cuento todo. Pero sin embargo, mi novia creo que es la única persona que lo sabe todo de mí. ¿Por qué? Porque es una persona en la que realmente confío. Porque es alguien en quien realmente yo sé que puedo abrirle el corazón y que siempre va a estar ahí. De la misma manera, cuando nos acercamos a Jesús, tenemos que acercarnos con ese corazón de poder contarle todo, contarle lo bueno, contarle lo malo, contarle absolutamente todo, porque esa es la relación de intimidad, esa es la relación de confianza que Dios quiere que tengamos con Él. Amén. Y bueno, antes de acabar con este primer punto de la intimidad, me gustaría hacer mención a un detalle que aparece en este pasaje y que me parece muy interesante. Y me gustaría hacer referencia al descanso. Porque hemos leído en el versículo 31 que Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y cuando yo leía esto, me preguntaba a mí mismo, vale, Jesús tiene en cuenta nuestro descanso, pero ¿tengo yo en cuenta el descanso de los demás? ¿Tengo yo en cuenta el descanso de mi pastor? ¿Tengo yo en cuenta el descanso de personas que están sirviendo en el ministerio? ¿Tengo en cuenta el descanso de muchas personas que quizá se están esforzando al máximo y no tienen ni un minuto de respiro? A mi iglesia esto me hizo pensar, porque creo que si Dios tiene en cuenta el descanso, nosotros también deberíamos de tenerlo en cuenta, ¿sí o no? Y a veces parece que el descanso es algo malo, parece que el descanso es algo negativo, pero Dios también instituyó el descanso. Aquí mismo dice que Jesús se lo llevó aparte para que descansaran. Ahora bien, el descanso físico es importante, pero más importante aún es el descanso del alma, el descanso del corazón. Y si estás cansado físicamente, puedes irte a casa, puedes pegarte una ducha y relajarte tranquilamente en el sofá viendo una serie de Netflix, ¿verdad? Y si te da sueño viendo la serie, pues te pones a dormir y ya mañana será otro día. Pero déjame decirte que conozco muchas personas que aunque físicamente están descansadas, su espíritu está realmente atormentado. Conozco personas que aunque realmente su vida física está descansada, su alma no tiene ni un segundo de paz. Pero déjame decirte, iglesia, que si realmente queremos tener el descanso espiritual, ese descanso del alma, solamente lo vamos a encontrar en la presencia de Dios. Los discípulos fueron con Jesús a esa barca aparte y solamente con Jesús ellos pudieron desahogarse y encontrar el descanso de su alma. Hay un versículo muy conocido en Éxodo 33:14 donde se está produciendo una conversación entre Dios y Moisés, y hay un momento en el que Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y esto es revelador porque, iglesia, solo en la presencia de Dios nuestras vidas van a poder encontrar ese descanso espiritual. Y mira, muchas veces me he dado cuenta de que la gran mayoría de problemas que pasamos en nuestra vida es porque no somos capaces de pasar tiempo de intimidad con Dios. Muchas veces situaciones que nos vienen en nuestra vida ha sido porque no nos hemos parado en la presencia de Dios a dejar que Él nos hable, a dejar que Él nos escuche, a dejar que Él nos ministre. Y muchas veces estamos tan afanados por la vida, estamos tan afanados por el quehacer, que nos descuidamos de la presencia de Dios. Y creo que conoces ese famoso
pasaje, esa historia tan conocida de Marta y María, ¿verdad? Marta, dice la Biblia, que estaba nerviosa, estaba sirviendo, estaba preparando y estaba haciendo algo bueno, ¿sí o no? Estaba preparando, estaba sirviendo. Pero sin embargo Jesús le dice, Marta, afanada y turbada estás. Sin embargo, tu hermana María ha escogido la buena parte. ¿Y sabes por qué? Porque hay momentos en los que simplemente necesitamos estar sentados a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Hay momentos en los que nuestra vida necesita ese momento de descanso cerca del corazón del Rabí y escuchar lo que nos dice su latido. Y mira, solamente podremos vivir una vida cristiana de éxito, una vida cristiana eficaz, cuando seamos capaces de pasar tiempo de intimidad en la presencia de Dios. ¿Amén? Me gustaría pasar al segundo punto y quiero hablarte de la compasión. Di conmigo, compasión. Hemos leído en el versículo 34 que dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y mira, te he traído una definición de compasión y dice que la compasión es el sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o su sufrimiento. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Yo creo que sí. Pero creo que estamos en medio de una sociedad totalmente insensible. Vivimos en una sociedad que actúa de una manera egoísta, que actúa de una manera egocéntrica, solamente mirando por sí misma. Y una sociedad que es incapaz de ponerse en el lugar de la otra persona. Sin embargo, aquí hemos visto que Jesús fue movido a compasión por las multitudes. Entonces, si nosotros vivimos como personas que no tienen compasión, estamos yendo en contra del corazón de Jesús. Si vivimos como personas ajenas a la necesidad, si vivimos como personas ajenas al sufrimiento, estamos bastante lejos del corazón de Jesús. Y algo que he podido ver aquí es que la compasión nos lleva a dejar el descanso por la necesidad de la multitud. Aquí hemos visto que Jesús interrumpió el descanso que él mismo había propuesto para poder atender a una multitud que tenía necesidad. Y cuando yo leía esto decía, wow, Jesús llega, le dice a los discípulos, mira, sé que estáis cansados, vamos a descansar. Les dio un descanso, les dio un respiro, pero sin embargo, cuando Jesús vio que había una multitud que querían saber de él, cuando Jesús vio que había una multitud que quería acercarse, interrumpió ese descanso para atender a la necesidad de la multitud. Y ante esto a mí me surgía la siguiente pregunta, y me gustaría lanzártela y que puedas meditarla en tu corazón. Cuando se presenta a tu vida una persona con necesidad, ¿actúas como Jesús o actúas como los discípulos? Hemos leído que hay un momento en el que los discípulos le dicen a Jesús, mira Jesús, ya se está haciendo muy tarde, este lugar está solitario, dile a la gente que se vaya y que cada uno se busque la vida, ¿verdad? Pero sin embargo Jesús no actuó así. Jesús cuando vio la multitud le dijo, no, dadle vosotros de comer. ¿Cómo que se vayan? No, dadle vosotros de comer. Entonces cuando viene una necesidad, cuando alguien nos manda un WhatsApp y nos dice que está pasando un momento de tristeza, que está pasando un momento de dolor, de sufrimiento, ¿cómo actuamos? ¿Actuamos como Jesús o actuamos como los discípulos? ¿Actuamos atendiendo esa necesidad o actuamos dejando que cada uno se busque su vida? Mira, yo sé que esto es muy bonito hablarlo, yo sé que esto es muy bonito decirlo, pero no es fácil tener compasión por la gente. ¿Sabes por qué? Porque nuestra naturaleza humana no nos lleva a la compasión. De hecho, si somos honestos, nuestra humanidad siempre nos va a llevar a actuar de una forma egoísta, de una forma más bien mirando hacia nosotros mismos sin importarnos tanto lo que le pasa al de al lado. Por eso, no podemos realizar la misión de Jesús si no tenemos la misma compasión que Jesús. No podemos realizar la misión del Rey
si no tenemos la misma compasión que el rey? Y claro, ahora te puedes estar preguntando, ¿y cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo tener compasión por las personas? Pasando tiempo en la presencia de Dios. Pasando tiempo en la presencia de Dios, teniendo intimidad con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú comienzas a pasar tiempo en la presencia de Dios, dejas de preocuparte por las cosas que te importan a ti y comienzas a preocuparte por las cosas que le importan a Él. Y por eso es necesario que tengamos ese tiempo de intimidad, es necesario que tengamos ese tiempo en la presencia de Dios para dejar de preocuparnos por las cosas que nos importan a nosotros y comenzar a preocuparnos por las cosas que le importan a Él. Amén. Y en relación a la compasión, a mí hubo un detalle que me llamó mucho la atención. Y cuando yo a lo largo de mi vida he ido leyendo este pasaje, sinceramente ha sido un detalle que he pasado por alto, pero me he dado cuenta que Jesús no dice las cosas por casualidad, sino que detrás de las palabras de Jesús siempre hay una profundidad mayor. Y hemos leído que Jesús dice que las vio como ovejas que no tenían pastor. Ovejas que no tenían pastor. Y cuando me puse a meditar en esto, yo pude entender por qué Jesús decía esto. Y es que una oveja sin pastor no puede encontrar el camino. ¿Y cuántas personas hay ahí fuera que andan como ovejas que no tienen pastor? Tratando de buscar camino, tratando de buscar alguna senda que seguir y sin embargo no tienen rumbo. Por eso, iglesia, allí ahí fuera hay personas que necesitan encontrarse con Jesús, con ese buen pastor que les va a dar un camino, que les va a dar una verdad y que los va a guiar por sendas de rectitud, por sendas de vida. Una oveja sin pastor no puede encontrar agua ni alimentos por sí misma. Y creo que estarás de acuerdo conmigo en que ahí fuera hay una sociedad que está hambrienta y sedienta. Ahí fuera hay una sociedad que no es capaz de saciarse con nada. Y que intenta llenar el hueco de su corazón con vicios, con adicciones, con cualquier cosa menos con Dios. Pero ¿sabes qué? Hay un teólogo que decía que cada ser humano tiene en su corazón un hueco con la forma de Dios. Y por más que una persona intente llenar su vida con algo de ahí fuera, nunca va a quedar saciada. Por eso Jesús decía que ahí fuera hay personas que son como ovejas sin pastor. Y por ello, nosotros como iglesia debemos llevar a estas personas a un encuentro con Jesús, con el buen pastor que les va a dar el agua y el alimento que necesitan eternamente, puesto que Jesús mismo es el pan de vida. Y una oveja sin pastor no puede defenderse ante los peligros que la acechan. Y si miramos ahí fuera, podremos darnos cuenta que hay una sociedad indefensa. Que hay personas que están en sus casas encerradas en medio de una pandemia con miedo a pillar el COVID. Personas que están pasando un cáncer y están en su casa con miedo a morir. Ahí fuera hay una sociedad que se siente indefensa. Y por eso tú y yo, iglesia, tenemos esa responsabilidad de llevar a las personas a un encuentro con Jesús, con ese buen pastor que va a ser su escudo, que va a ser su refugio y su fuerza en tiempos de angustia. Amén. Y quiero entrar en el tercer y último punto. Y quiero hablarte de la responsabilidad. Di conmigo responsabilidad. Cuando nosotros conseguimos tener una intimidad con Jesús, podremos tener compasión por las personas. Y en el momento en el que tú y yo tengamos compasión por las personas, entonces adquirimos una responsabilidad. Y mira, como hemos mencionado anteriormente, muchas veces nuestro descanso será interrumpido por la necesidad de las multitudes. Y como cristianos no podemos hacer esperar a las personas que tienen necesidad ahí fuera. O es que si una persona te llama esta noche y te dice, por favor, necesito verte, que se me ha muerto un familiar, ¿le vas a decir que se espera mañana que estabas durmiendo? ¿O realmente vas a ir y le vas a abrir tu corazón y le vas a decir, tranquilo, tranquila, estoy aquí? Si una persona viene y te dice, mira que mi marido o mi mujer me ha sido infiel, ¿vas a seguir haciendo tus tareas o realmente vas a ir y le vas a ofrecer tu ayuda y tu corazón diciéndole, mira, tranquilo, tranquila, estoy aquí? Yo sé que esto no es fácil, yo sé que esto no es cómodo, pero si realmente queremos ser discípulos, si realmente queremos seguir el camino de Jesús, muchas veces nuestro descanso
va a ser interrumpido por atender la necesidad de las multitudes. ¿Y sabes qué? A lo largo de mi vida me he dado cuenta que un verdadero cristiano se caracteriza porque las personas saben que pueden contar con él. Si leemos la Biblia nos damos cuenta de que de una forma increíble, impresionante, dice que las multitudes abrumaban y apretaban a Jesús. Constantemente dice que una gran multitud le seguía, que un grupo de personas se acercaba a él, que la casa estaba llena. ¿Por qué? Porque las personas eran conscientes de que Jesús era alguien con quien podían contar. Y de la misma manera tú y yo, como un auténtico discípulo y discípula de Jesús, tenemos que ser capaces de mostrar una imagen allá afuera donde puedan ver que nosotros somos personas en las que pueden confiar, que nosotros somos personas con las que pueden contar, y aprovechar esto para poder llevarlos a la presencia de Jesús. ¿Y sabes qué? En este pasaje Jesús también les da una lección a los discípulos. Y es que Jesús les enseña que un discípulo no se enfoca en su necesidad, sino que se enfoca en la necesidad de los demás. ¿Y cuántas veces tú y yo nos hemos enfocado en nuestro problema, nos hemos enfocado en nuestra situación y nos hemos olvidado de la necesidad de otro, ¿verdad? Y mira, déjame decirte algo. No se trata de nuestros recursos, se trata de los recursos de Dios. Y quiero repetirte esto para que puedas entenderlo bien. No se trata de nuestros recursos, sino que se trata de los recursos de Dios. Cuando Jesús les dice a los discípulos, dadle vosotros de comer, la respuesta de los discípulos mostraba un poco de incredulidad. Mostraba incredulidad, porque los discípulos estaban comenzando a ver que sus recursos eran escasos, los discípulos estaban viendo que realmente no había posibilidad de alimentarlos. Sin embargo, Jesús decía, no, dadle vosotros de comer. ¿Y sabes qué? Jesús les estaba haciendo entender que no se trataba de los recursos de ellos, que no se trataba de sus posibilidades, que no se trataba de sus capacidades, sino de los recursos de Dios. Porque mientras los discípulos estaban viendo 5.000 hombres imposibles de alimentar, Jesús ya estaba viendo las 12 cestas llenas. Y déjame decirte algo. Muchas veces tú te puedes sentir inútil, te puedes sentir indigno, indigna, te puedes sentir incluso descalificado o descalificada, pero déjame decirte algo. No se trata de tu capacidad, no se trata de tus recursos, no se trata de tu inteligencia, no se trata de tu labia, se trata de la presencia de Dios sobre tu vida. Se trata de la gracia de Dios sobre tu vida. Y hace mucho tiempo entendí algo, y es que Dios no llama a gente capacitada, sino que Dios capacita a aquellos que llama, que es muy diferente. Por eso quiero decirte algo, y es que no se trata de tus recursos, sino que se trata de los recursos de Dios. Y además, poco es mucho en las manos de Jesús. Poco es mucho en las manos de Jesús. Aquí hemos visto que los discípulos simplemente tenían 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud enorme. Pero sin embargo, cuando los discípulos dejaron sus pocos recursos en las manos de Jesús, se hizo una cantidad enorme. Y quizá Dios te ha dado un talento, quizá Dios te ha dado un don, te ha dado una capacidad, y tú consideras que es poco. Pero déjame decirte que ese poco es grande en las manos de Dios. Que ese poco que tú puedes aportar puede cambiar una vida ahí fuera. Que el simple hecho de acercarte a una persona y decirle, mira, te aprecio, te quiero. Si tienes cualquier necesidad puedes contar conmigo. Simplemente acercándote a una persona en un mundo hostil, en un mundo oscuro, le puedes mostrar la gracia y la luz de Dios. Por eso no tengas en poco los recursos que Dios ha puesto en tu mano, porque poco es mucho en las manos de Dios. Y mira, yo no sé si a ti te habrá pasado, pero yo muchas veces he cometido un grave error. Y es que Dios ha puesto algo en mi corazón, Dios me ha dado una responsabilidad, pero sin embargo, por pereza, por desánimo, por apatía, he dicho, no, mejor que lo haga otro, que lo haga otro. Y es la misma actitud que tuvieron los discípulos. Cuando vieron que la multitud tenía hambre, cuando vieron que ya había mucha gente, que la hora era avanzada, dijo, no, que se vayan
y que se compren algo de comer. En otras palabras, lo que estaban diciendo los discípulos era, mira, pues que vayan y que se arreglen la vida. Y quiero animarte a que si Dios está poniendo algo en tu corazón, si sientes de parte del Espíritu Santo de acercarte a una persona, de hacer algo, no eches la responsabilidad a otro, porque la responsabilidad Dios te la ha dado a ti. Dios no ha llamado a otra persona, Dios te ha llamado a ti. Por eso no podemos estar esperando a que otro haga el trabajo por nosotros, sino que nosotros como iglesia tenemos que actuar. Estamos llamados a actuar con los recursos que Dios nos ha dado. Y está bien que te creas que eres insuficiente, porque realmente es así. Somos insuficientes si actuamos solos, claro que sí. Pero cuando dejas de depender de ti y comienzas a depender de Dios, las cosas empiezan a cambiar. Cuando ya no dependes de tus posibilidades, cuando ya reconoces tu insuficiencia y sabes que tus recursos no son suficientes, ahí es cuando entran en juego los recursos de Dios. Y Dios actúa de una forma verdaderamente poderosa. De una forma que hasta a ti mismo te puede impresionar y te puede impactar. ¿Cuánto más podrá impactar a personas de allá afuera? Me gustaría que, ya estoy terminando, me gustaría que el grupo de alabanza, si pudiera pasar por aquí. Pero quisiera decirte que mejor es dar que recibir. Y eso es un principio bíblico que no solamente ocurre dentro de la iglesia, sino que también ocurre fuera. Yo he podido experimentarlo. Personas que no son creyentes, personas que no creen en Dios, pero tienen un corazón generoso. Tienen un corazón que prefieren dar que recibir. Y yo he visto la bendición de Dios sobre esas personas. Porque la Biblia es un libro inspirado por Dios y lo que está escrito ahí es sí y amén. Y se cumple para cualquier persona, tanto para justos como para injustos, porque es la Biblia. Y quiero dejarte esto en tu corazón, que mejor es dar que recibir. Y muchas veces te puedes estar esperando que alguien te dé, muchas veces tú puedes estar diciendo, mira, estoy en una situación donde no puedo dar, sino que más bien estoy para recibir. Estoy en una situación donde la tristeza me está comiendo. Estoy en una situación donde las finanzas me están agobiando. Estoy en una situación donde la situación familiar ya me está saturando. Y quizá tú puedes estar pensando que más bien necesitas recibir ayuda antes que dar. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Y es que mejor es dar que recibir. Amén. Y que en esos momentos donde no tienes fuerzas, en esos momentos donde crees que no tienes nada para ofrecer, toma a Jesús de la mano y dile, mejor es dar que recibir. Y dile, yo quizá no entiendo la circunstancia, quizá no entiendo cómo Dios me está pidiendo que dé cuando me siento vacío, quizá no entiendo cómo yo puedo y tengo que ayudar a una persona cuando estoy para que me ayuden a mí. Pero yo sé que tú eres mi provisión. Yo sé, Dios, que tú eres mi sustento. Yo sé que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo quiero animarte, iglesia, quiero concluir. Pero en el versículo 39 dice que les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y Dios ya nos ha preparado a esa multitud recostada sobre la hierba verde. Pero tenemos la responsabilidad de ir y alimentarla. Tenemos la responsabilidad de ir y alimentarla. Porque dice que entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo, partió los panes y los dio a los discípulos. Y quiero que prestes atención a este detalle. Jesús podía haberle dado el pan directamente a las personas, ¿sí o no? Pero Jesús decidió entregar el pan a los discípulos y que los discípulos lo repartieran a la multitud. Y sabes que esto es un principio que sigue vigente a día de hoy. Y es que tú y yo tenemos que ir a la presencia de Jesús para tomar el pan que después vamos a ofrecer a las multitudes. No podemos ofrecer pan sin ir a la presencia de Dios. No podemos alimentar a una multitud si nosotros estamos muriendo de hambre, iglesia. Hoy Dios nos llama a que podamos tener intimidad con Dios.
Y yo sé que hoy en día es difícil. Vivimos en la sociedad que nos mete en las venas el hábito de la prisa, del estrés. Pero yo te invito a que cada día puedas tener tu tiempo a solas en intimidad con Jesús. De corazón a corazón en la presencia de Dios. Y yo no soy profeta, pero te puedo garantizar que algo poderoso en tu vida va a suceder. Que cambios en tu vida van a suceder. Y que no solamente te vas a dar cuenta tú, sino las personas que te rodean van a respirar la esencia del Rabí. Cuando tú tengas esa intimidad con Dios, vas a tener el corazón que Jesús tiene. Y eso te va a llevar a tener compasión por las almas que se están perdiendo. Y necesitamos tener compasión. Compasión. ¿Qué hubiera sido de ti y qué hubiera sido de mí si un día una persona no hubiera tenido compasión y nos hubiera predicado el Evangelio? Es más, ¿qué hubiera sido de ti y de mí si un día Jesús, movido a compasión, no hubiera dejado su trono por venir a buscarte a ti y a mí? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Iglesia, necesitamos tener compasión y adquirir esa responsabilidad. Y no solo una responsabilidad de cara a la gente, sino una responsabilidad de cara a Dios, porque Él dijo, antes de irse, id y predicad el Evangelio. Y esa es la gran comisión. Id y predicar el Evangelio. Y cada vez tenemos menos tiempo, porque no sé si te estarás dando cuenta, pero la sociedad cada vez está más rara. El mundo parece que está al revés. A lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno, y yo creo que no quedará mucho tiempo. Pero tenemos responsabilidad de predicar el Evangelio a esa multitud que lo necesita. Y solamente quiero concluir con un versículo. Y está en Marcos 8:34. Y dice, y Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando Jesús estaba diciendo de negarse a sí mismo, lo que estaba diciendo era dejar de miraros a vosotros y empezar a mirarme a mí. Creo que hoy en día somos una iglesia a nivel general demasiado acomodada. Una iglesia ya demasiado sofisticada, que nos gustan las cosas en el momento, nos gustan las cosas bien hechas, pero Jesús nos dijo que si alguno quería seguirle, debía negarse a sí mismo. Debía negarse a su comodidad, debía negarse a su bienestar por la necesidad de las multitudes. Y yo sé que es difícil salir de la zona de confort, pero si Jesús dejó el trono y vino a la tierra por ti y por mí, nosotros también tenemos que dejar el trono para salir afuera. Porque muchas veces, en lugar de salir fuera, nos queremos sentar en el trono. Y no podemos olvidar que el trono le corresponde a Jesús. Que Él es el Señor y nosotros los siervos. Y tome su cruz. Creo que hoy en día nos quieren vender un evangelio light. Un evangelio sin cruz, un evangelio sin sufrimiento, cuando precisamente Jesús nos prometió algo y nos dijo que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicción. Jesús nos prometió que como cristianos íbamos a sufrir, que íbamos a tener que llevar nuestra cruz. Una vida de cruz, una vida de renuncia, una vida de sacrificio, una vida de muerte al pecado, y esto cuesta. Y más en medio de una sociedad que te impulsa precisamente a lo contrario. Pero yo quiero invitarte, iglesia, que como su iglesia, como sus discípulos, podamos escuchar a Jesús que nos dice hoy, sígueme, sígueme.